del capital, las conexiones entre el tráfico de drogas ilegal y el lavado de activos en nuestro país. Es el tema central de la investigación que hoy vamos a hablar con Gabriel Tenenbaum, quien es investigador, que ha tenido mucho tiempo en México, ahora también en Uruguay, que posibilitó esta investigación. Un gusto que estés con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo surge este análisis, este trabajo, que son más de 300 páginas, pero me imagino que muchos años de trabajo en cuanto a ver cuál es el rol de Uruguay en algo que nos parecía hasta hace no tanto lejano, en lo que es el tráfico ilegal de drogas, ¿no? Parece que como que recién hubiera llegado, y yo leyendo el trabajo, el libro, ya venía desde hace un tiempo Uruguay posibilitando un rol importante. Exacto. El trabajo surge en el marco de preguntarse qué ofrece el Uruguay como servicios al crimen organizado internacional, particularmente el del tráfico de drogas ilegales. En la región hay una discusión muy interesante sobre el rol que juegan distintas jurisdicciones en el mercado de las drogas ilegales, en México, Colombia, el Triángulo Norte Centroamericano, en fin, otros países, Brasil, mismo Argentina. Y la cuestión es preguntarse, bueno, ¿qué posición tiene Uruguay en este esquema internacional del tráfico de drogas ilegales? Y empezando con la investigación por allá por el 2017, lo que uno se iba encontrando, entre otras cosas, pero quizás la más importante, son los servicios dedicados a la legitimación de la renta criminal, o sea, el lavado de dinero, y posteriormente la repatriación del dinero. Y en ese sentido el estudio empieza, por un lado, a construir de alguna manera cómo justamente se construye el Uruguay como un lugar atractivo para el lavado de dinero internacional, donde se cuela el lavado de dinero que surge del tráfico de drogas ilegales. Entonces el libro de alguna manera desarrolla cómo se fue construyendo, digamos, el país, su arquitectura financiera para permitir esto, y por otro lado, con evidencia, muestra distintos casos enfocados en México, pero también en Colombia, en otros casos más, cómo de alguna manera el Uruguay ha permitido eso, ¿no? Para, por ejemplo, la organización de Sinaloa, para la organización de Juárez y para los Queenies Jalisco Nueva Generación, pero también para otros, para Medellín, para Cali, que también estuvieron por aquí. Y no es algo, como tú decías, reciente, es algo que en realidad se empieza a gestar, si se quiere, Uruguay como una plaza financiera atractiva para los capitales internacionales en dictadura, en la década de los 70, y empieza también en los 90 como a adquirir una fortaleza muy importante y que es aprovechada por las organizaciones. Porque uno parte de la base que cuando se dicen, bueno, necesitamos que ingresen capitales, que vengan a invertir, bueno, eso comenzó a habilitar o facilitar, como tú decías, en la década de los 70, y ahí es indiscriminado el ingreso, es decir, no se le toma, no se le pregunta de dónde viene. Para nada. Y acá un tema interesante es la especificidad de qué lugares o qué áreas eligen para invertir, ¿no? Sí. Eso a mí me llamó la atención, si bien uno puede pensarlo, pero digo, bueno, hay el sector inmobiliario, ¿no? ¿Cuál es el panorama que descubriste en todo esto? Bien, o sea, digamos que la planificación política económica del Uruguay, ¿no? Como un país chico, sin una gran industria, no tiene grandes recursos naturales, necesita atraer dinero. El Estado en sí, todos los estados son pobres y recaudan de alguna manera, ¿no? Y el Uruguay en la década de los 70 se empieza a planificar su política económica para recibir capitales del exterior. Y de la mano de eso va surgiendo lo que se conoce como los protectores del capital, o yo los conozco como los protectores del capital, que es un conjunto de actores especializados en colaborar, en proteger a los capitales internacionales, brindarles cobijo, brindarles buenas inversiones, ¿no? Y en ese sentido, el ingreso de dinero no importa de dónde viene, si viene de la renta, que fuentes ilegales o viene de fuentes legales, eso no se pregunta. Por ejemplo, el famoso decreto sobre metales, algunos metales preciosos como el oro, la plata, que pueden ingresar y salir del país sin ningún registro, sin pagar ningún impuesto, que después dio lugar a la mafia del oro vinculada con Argentina, ¿no? Ahí no importa de dónde viene, ¿no? Un poco seguimos en ese tren hasta hoy en día con el secreto bancario, con la protección de los portadores de determinadas cuentas o titulares de sociedades anónimas. Todavía está un poco. El secreto es algo fundamental en todo esto. Si bien se han mejorado muchas cosas, sobre todo por la ley de 2017, el secreto es muy importante porque
los capitales necesitan protegerse. Entonces, si tú le brindás a los capitales, o sea, de alguna manera, en resumen, si tú le preguntás poco a los grandes capitales y no sabes quiénes son los titulares de esos, los capitales buscan en todo el mundo dónde protegerse, dónde buscar un territorio donde puedan estar de alguna manera tranquilos y protegerse. Y el Uruguay ha ofrecido eso y fue una forma de atraer dinero, por supuesto, ¿no? Y estamos hablando de que los protectores de capital no son, digamos, el hilo más fino, tienen algunas profesiones destacadas, algunas tareas destacadas, pero no se ven. Claro. ¿No? Están invisibilizados. ¿Cómo describirías a quiénes son esos protectores de capital? Bien, yo empezaría diciendo que nosotros tenemos una división del trabajo en el mercado de las drogas ilegales, que es un fenómeno muy complejo y hay muchísimos actores y actividades, digamos, distintos eslabones en esa cadena industrial, ¿no? Uno de esos eslabones son los protectores del capital, porque la renta criminal necesita legitimarse, necesita entrar en el circuito financiero. Blanqueo. Exacto, necesita blanquearse. Y para eso necesitan de servicios legales. Y eso es algo muy interesante, porque la ilegalidad se conecta con la legalidad. La ilegalidad no existe y no se puede desarrollar sin la legalidad. Porque necesitan, por ejemplo, o de contadores, o de abogados, o de estudios determinados que les permitan hacer por ejemplo, tener una sociedad anónima y por ahí filtrar el dinero o comprar un campo o invertir en en la construcción de un apartamento, ¿no? Entonces necesitan siempre de la legalidad, necesitan de estos actores especializados y conocedores de cómo funciona el sistema, ¿no? Entonces por eso que ahí entran tanto abogados, contadores, escribanos, algunos, un subconjunto, ¿no?, de esos, que no quiere decir que ellos a veces cometan ilegalidades, porque a veces están en el terreno de la legalidad porque el país con su arquitectura normativa lo permite eso, ¿no? Pero también entran agentes inmobiliarios, constructores, ¿no?, rematadores, ¿no? Entonces, un conjunto de posiciones en el mercado y profesiones liberales que siempre estuvieron muy vinculadas con el poder en el país, que bueno, que facilitan de alguna manera el lavado de activos. Y esta conexión que haces con respecto a la política, ¿no? Está el poder económico, lo ilegal que puede llegar a ser el origen del tráfico de drogas, pero también la vinculación, y acá lo relatás, en lo que ha pasado en los últimos años, no solo en Uruguay, sino también golpeados o salpicados por Argentina, porque Uruguay está en un contexto, ¿no? Sí. Pero muy vinculado al poder político y de alto nivel. Sí, en toda Latinoamérica, y capaz que tiene muchísimo más prensa de lo que sucede en nuestro país. Cuando uno piensa en organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, la imagen que es como la del traficante, ¿no? Pablo Escobar, el Chapo Guzmán, pero en realidad necesitan de otros actores que no aparecen, que simbólicamente no aparecen, digamos, que son estos actores, ¿no? Algunos vinculados a la política, otros vinculados a la Fuerza de Seguridad Pública. En México esto es muy conocido, muy popular, hasta presidentes vinculados como Salinas, o ahora en Honduras, financian campañas electorales, además, ¿no? Financia campañas electorales, ¿no? Está todo este tema de que Juárez financió la campaña de Duhalde y Palito Ortega en Argentina en los 90. O sea, siempre hay una vinculación en todo esto, ¿no? Pero claro, lo que sucede por un lado es que si no es ilegal, o sea, no hay lo que preguntar y no aparece, pero sí es evidente que en esta compleja red que es el tráfico de drogas ilegales, el fenómeno internacional, actores muy importantes de la política, que a su vez son parte de profesiones liberales, o tienen esa formación, tienen sus estudios. A veces la creación de leyes en el legislativo tiene que ver también con la actividad privada y que puede facilitar, ¿no?, la entrada de dinero, que no quiere decir que estén pensando en que Sinaloa invierta en el Uruguay, pero están pensando en la atracción de dinero internacional, ¿no?, de los capitales internacionales. Bueno, está todo vinculado. La clase dirigente o los criminales poderosos, como parte de la literatura lo llama, o los delitos de cuello blanco, otra parte de la literatura lo llama así. Bueno, está todo en el marco de esto, ¿no? Vinculados actores políticos, profesiones liberales y profesionales de primer nivel muchas veces, ¿no? Y con otros campos también, el fútbol, la belleza, ¿no? Todo mezclado. Acá repasás en el libro que ahora vamos a mostrar varios de los episodios más conocidos que dieron lugar, que se dieron a conocer aquí en Uruguay respecto a, sobre todo en la década de los 90, ¿no? Que bueno, el caso, además a raíz de la crisis del 2001, el 2002, con
caída de bancos, el Banco Comercial, los hermanos Rom y demás, que a veces parece que quedaron en la nada, ¿no? Sí, y básicamente quedaron impunes, sí, es así. Es así. Y bueno, es un repaso interesante que haces de nombres que ya son conocidos. ¿Cómo haces la conexión con el tráfico de drogas mexicano? ¿Por qué con México, si bien tú estudiaste ahí, pero qué indicios concretos tenemos de esa conexión que es importante, ¿no? Porque además en México es el vecino de Estados Unidos y ahí también hay un combo importante, sí, ¿no? El fenómeno es muy amplio. Acá han estado organizaciones de todas partes del mundo, de México, de Colombia, de Argentina, de Brasil, y están de Italia, hace poco, de Serbia, es muy grande. Entonces hay una necesidad de recortar el fenómeno de estudio para poder hilar fino y profundizar. Y bueno, el caso de México, yo viví muchos años en México, me conozco bien de alguna manera cómo se expresa el fenómeno allá, y las preguntas siempre fue cómo se dan las conexiones con Uruguay. Y ahí lo que se rescata del libro son estas tres grandes organizaciones que en distintos momentos, o sea, Sinaloa, Juárez y Los Queen y Jalisco Nueva Generación, en distintos momentos, periodos de tiempo, participaron estuvieron en Uruguay, y hay transacciones económicas, hay inversiones o hay viajes de mercancía ilegal, sustancias psicoactivas, donde empezamos a hacer todo este tipo de conexiones, ¿no? Y en ese sentido, si ellos se vinculan con el Uruguay, necesitan de los protectores del capital para poder desplegar, digamos, sus actividades económicas aquí. A esos protectores de capital tan bien ubicados a nivel social, económico y político, ¿atribuís que no se investiguen los orígenes de los capitales? Bueno, ahí lo que pasa es que también hay un tema cultural y hay un tema de avance de normas, ¿no? Hasta el 2017 hay muchas cosas que no se tenían por qué hacer. Entonces no hay lo que achacar muchas veces a estos protectores del capital, porque la ley no se los pedía. Hay un tema ético, evidentemente, pero está esta frase muy popular que la usan varios en este sentido de que, bueno, el herrero fabrica cuchillos, pero después no sabe si con ese cuchillo se come o se le clava un puñal a alguien, ¿no? Entonces ellos se desentienden de eso, la ley no les decía, fíjate si el cuchillo lo van a usar para matar a alguien. La ley no le decía eso. Claro, igual la normativa ha cambiado, ¿no? Por eso. Entonces, antes del 2017 era muy distinto el panorama, o sea, antes de la ley integral contra el lavado de activos. Entonces, los permisos, digamos, eran varios, ¿no? Y ahí se encuentra, por ejemplo, existían las AFI también, ¿no? Existían muchas cosas que ahora está más limitado. Sí es verdad y hay que las hacer... AFI son sociedades financieras. Sí, anónimas, sí, exacto. Y hay que hacer un reparo que después de la ley de 2007 vino la LUC, y la LUC sí generó algunas limitantes a la protección que antes había. Claro, y flexibilizó los controles. Básicamente, ¿no? Exacto. Flexibilizar los controles es fundamental para el ingreso de capitales, que es lo que quieren, ¿no? Evitar los papeleos, evitar los registros y todo eso. Pero perjudica claramente el lavado de activos. Claro, porque además esa plata llega y se va. Sí, la mayoría. Tiene que ver, y te pregunto acá, porque hace poco estuviste hablando sobre lo que tiene que ver con el incremento de la violencia. ¿Tiene que ver esa flexibilización de controles, o me estoy apresurando, con el incremento de homicidios? Parece que hay ajustes de cuenta, muertes que son realmente lo que estábamos viendo en otros países, incluso en México. Sí, o sea, todo es parte del fenómeno, ¿no? Ahora, en el libro se aborda una parte que es esto de los protectores del capital, pero en el marco de el crimen organizado internacional, que tiene una división del trabajo muy clara, ¿no? Hay algunos distribuyen, otros producen, otros comercializan por menor, otros comercializan por mayor, otros lavan dinero, otros hacen repatriación de dinero, que una parte se aborda ahí, el lavado, la repatriación y los casos. Pero por otra parte, y yendo a tu pregunta, tenemos lo que sucede en las comunidades, ¿no? En los barrios, ¿no? Donde hay enfrentamientos entre grupos más o menos organizados, integrados por familias extensas o de vecinos, de pares, donde se están disputando parte, digamos, del mercado. Y bueno, una forma de alguna manera de mitigar, digamos, al rival tiene que ver con los homicidios cruentos. No solo importa la forma, digamos, el hacer morir es fundamental, no solo importa que muera alguien, sino cómo se hace morir, de ahí la crueldad y la radicalización de la violencia de los homicidios. Y todo eso tiene que ver con esto. Lo que pasa que lo que más prestamos atención son los homicidios que ocurren en los barrios, ¿no? Son las bocas de drogas que le molestan a los vecinos, por supuesto, pero este lado del asunto, este lado del crimen organizado, tiene muy poca visibilidad, y es muy importante porque esta gente también hace echar a la maquinaria.
Las altas esferas. Así, porque si tú no tienes una norma que te ayude, si no puedes lavar el dinero, porque el dinero después lo quieren usar, lo quieren comprar una casa, quieren comprar un auto, lo tienen que usar en el circuito legal. Entonces necesitan de la legalidad, necesitan los protectores del capital. Todo el engranaje es necesario, es una ingeniería, digamos, muy compleja para echar a andar el crimen organizado, que es un negocio. O sea que la flexibilización de controles no iríamos por buen camino en ese sentido. No va por buen camino, tampoco es que entramos en un escenario dramático, siguen habiendo varios controles que se fueron ganando con la ley de 2017, pero también un poco antes, a pesar que haya cierta flexibilización, hay controles, pero todavía hay espacios vacíos. El secreto bancario sigue existiendo, por poner un ejemplo, ¿no? El enriquecimiento ilícito, por ejemplo, de funcionarios públicos y privados no existe como ley, en fin. Hay un montón de cosas que todavía siguen existiendo. La posibilidad de usar efectivo, la falta de bancarización, ¿no? O sea, de tener dinero, de manejarnos más con las transacciones con dinero electrónico que permite un mayor control. Eso se flexibilizó. Hay muchas cosas por hacer para controlar. Ahora, cuando tú presionás y controlás más, esos capitales huyen. Y eso no les sirve al país, porque un país de vuelta chico, sin gran industria, sin grandes recursos naturales, necesita que ingrese dinero para mover la economía. Entonces, hay un balance, ¿no? Digamos, que yo imagino que los planificadores de la política económica tienen que estar todo el tiempo pensando. Ya tenemos que cerrar, Gabriel, pero si tuvieras como una hipótesis de cómo que seguiría Uruguay en el futuro dando pasos en este contexto que tenemos además de Mercosur, de dos vecinos grandes, con leyes también que a veces habilitan, ¿no? Esta misma triangulación acá en el sur. Sí, bueno, no hago futurología, ¿no? Pero lo que yo vengo viendo los últimos... Pero se van dando pasos. Los últimos tiempos lo que vengo viendo es que si bien hay un avance importante en la protección del capital, a mí me está preocupando más las organizaciones brasileñas, sobre todo las que están en Río Grande del Sur, Bala en la Cara, o Osmanos, o los antibalas, que están permeando en el territorio, en Tacuarembó, en 33, en Rivera, están habiendo cosas ahí que es como lo más reciente que yo diría que preocupante, ¿no? En términos de crimen organizado. Y que el ataque al microtráfico no es el camino para atacar. Y no, porque el microtráfico no corta, digamos, el agua, ¿no? Atacar el microtráfico es como estar, digamos, de una manera corriendo el agua que sale del grifo, ¿no? No cerrás el grifo lo cerrás cuando te enfrentás a las grandes organizaciones. No es un problema solo Uruguay, claro. Es un problema internacional. Entonces, es un trabajo en conjunto con otras jurisdicciones, con otros países. Gabriel Tenma, muchísimas gracias por abrirnos un poco los ojos con esos protectores del capital. Gracias. Gracias a ti.